continuar, ¿verdad? Tras el parón de esta semana, donde hemos tenido diferentes hermanos que han compartido la palabra del Señor, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y estamos en Marcos capítulo 9 y vamos a estar en el pasaje que va desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Y todos sabemos, ¿verdad?, una definición clara, precisa y concisa de la fe. En Hebreos 11:1 define la fe, ¿verdad?, la palabra del Señor, como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un poco más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que esta predicación la he titulado que la vida cristiana es una vida de fe. La vida cristiana es una vida de fe. Y en ese mismo capítulo 11, ¿verdad?, se nos pone y se nos ilustra numerosos ejemplos de fe. Vemos el ejemplo de fe de Abraham, de Noé y de otros muchos, ¿verdad?, que hemos estudiado tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando estamos en la escuela dominical siempre tenemos nuestro personaje, ¿verdad?, favorito, nuestro hombre de fe favorito, ¿verdad? Y vemos ese ejemplo que se nos ilustra, ¿verdad?, en la Biblia cristiana. Para mí era Noé, un hombre que tuvo fe en construir el arca, ¿verdad? El Señor le había dicho esto, y a pesar de que toda la gente a su alrededor se reía de él, decía que estaba prácticamente loco, él tuvo fe, construyó su arca, ¿verdad?, y se protegió del diluvio. Y como he dicho, la vida cristiana es una vida de fe, y lo vemos, ¿verdad?, en nuestro día a día. Los cristianos confiamos en un Dios a quien no hemos visto, creemos en un Cristo a quien no hemos visto en este tiempo, y en un Espíritu Santo en el que no vemos con nuestros ojos. Creemos en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo que no hemos visto, en una justificación que no hemos visto y en una vida eterna que no hemos visto, ¿verdad? Somos salvos, por eso dice que la palabra del Señor, que el creyente es salvo por fe. Somos santificados por medio de la fe y mantenemos esa esperanza por fe. Y es cierto, ¿verdad?, que si cada uno de nosotros pusiésemos en un medidor o en una balanza nuestra fe, vamos a ver que nuestra fe no es perfecta, sino que es una fe imperfecta. Pero por eso dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: mas por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, una fe que nos es dada, una fe, queridos hermanos, que es un regalo de Dios. Pero no es una fe ilusa como muchos pueden pensar o como la sociedad puede pensar. No es una fe ciega, sino que es una fe probada, y es una fe que está anclada y que está firmemente agarrada en la palabra de Dios. No es una fe en algo ilusorio, no es una fe en un pensamiento, sino que es la fe en la palabra de Dios, que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 que es la palabra profética más segura. Por tanto, queridos hermanos,
como estamos estudiando a lo largo del Evangelio de Marcos, en estos 9 capítulos, ¿verdad? Ya estamos familiarizados con los discípulos, ya estamos familiarizados, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, ya sabemos quiénes eran esos judíos, quiénes eran los gentiles, podemos incluso llegar a empatizar, ¿verdad?, con los discípulos, podemos incluso familiarizarnos, ¿verdad?, con su forma de pensar, con su forma de actuar. Y vemos como hasta este momento estos 12 discípulos habían andado por vista, ¿verdad? Habían estado con el Señor Jesucristo, habían compartido con el Señor Jesucristo, y excepto en ese tiempo en el cual estuvieron a lo largo llevando el mensaje del Evangelio, todo el tiempo habían estado al lado de Jesús, habían oído su enseñanza y habían sido testigos de sus milagros. Habían vivido por vista, pero ¿qué sucedía? Que pronto estos 12 discípulos tendrían que vivir por fe. El Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar y posteriormente, como narra la Escritura, iba a ascender al cielo para estar a la diestra del Padre. Y por tanto, el Señor ya no iba a estar con ellos físicamente, le iba a hablar a través de su palabra y le iba a dar poder a través del Espíritu Santo, pero no iba a estar con ellos. Y esto es lo que el Señor Jesucristo, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, quería hacer. El Señor ya se estaba dirigiendo hacia Jerusalén, el Señor ya estaba dirigiéndose hacia su muerte, y quería enseñarle a los discípulos a aprovechar estos tiempos finales con ellos para cómo ellos debían de actuar y cómo ellos debían de ministrar en su ausencia. Por eso el Señor les enseña acerca de la humildad, acerca del pecado y de su gravedad. Les enseña sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el lugar de los niños en el reino de los cielos. Y también en este pasaje les enseña sobre la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Y en este pasaje vamos a ver cuán importante es la fe. Por eso invito a que abráis vuestras Biblias en Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 29. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo,
ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sueldo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hasta aquí este pasaje, ¿verdad? Un pasaje extraño, ¿verdad? Pero que nos enseña acerca de la fe, acerca de la vida de fe. Y si nos fijamos en lo que se relata en este pasaje, Jesús no estaba presente cuando comenzó este incidente. Por lo tanto, vemos como los discípulos fueron retados a caminar por fe, no por vista. ¿Y qué sucedió? Que fallaron. Los discípulos fallaron. Recordar que los discípulos estaban en ese proceso donde se estaban aprendiendo, donde estaban formándose y se caracterizaban aún porque todavía no tenían un entendimiento completo. Si recordáis, Pedro le dice: ¿cómo vas a ir a la cruz? Ellos pensaban, ¿verdad?, que se iba a establecer el reino y que iban a ser y reinar y ser una nación potente. Aún tenían una fe débil, una fe superficial. De hecho, si recordáis unos versículos antes, en Marcos capítulo 8, versículo 17, les dijo el Señor Jesucristo a estos discípulos: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y un poco más adelante, en el versículo 21, ¿cómo aún no entendéis? Y es curioso, ¿verdad? Porque si recordáis la última vez que estuvimos en Marcos, vimos un pasaje majestuoso. El pasaje de la transfiguración del Señor Jesucristo, donde muestra su gloria. Y aquí vemos un pasaje en el que se nos muestra una serie de contrastes. Empezando porque la transfiguración sucede en un monte, este sucede en el valle. Hubo gloria en la transfiguración, aquí vemos el sufrimiento de un muchacho. Aquí vemos como Satanás era el que estaba dominando, mientras que allí fue el Señor y Dios el que dominaba el escenario. En la transfiguración había un hijo perfecto y aquí había un hijo perverso. Y esta escena que vamos a estudiar, que nos enseña sobre la fe, vamos a bosquejarla en 5 puntos. Y en primer lugar vamos a ver la posesión demoníaca. Fijaros, versículos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él. Le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Es decir, vemos como después de la transfiguración, sabéis que estuvo Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, bajaron del monte a donde estaban el resto de los apóstoles, los otros 9 y los demás seguidores. Y dice que llegaron a donde estaban los discípulos del Señor que se habían quedado en el valle del monte.
Y cuando llegaron, dice la Escritura, que vieron una gran multitud que estaba alrededor de los discípulos. También dice que había allí algunos de los escribas de la región vecina que, como sabéis, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo con el único afán de desacreditarlo. Por lo tanto, vemos esta escena, el Señor aún no había llegado y dice la palabra del Señor que disputaban con ellos. Es decir, los escribas estaban disputando con los discípulos del Señor. Ellos se hallaban solos. ¿Y qué era el resultado? Que no estaban yendo bien las cosas. Las cosas no estaban yendo bien. Fijaros, dice enseguida que llegó toda la gente viéndole, se asombró, dice el versículo 14, y corriendo a él le saludaron. Versículo 15. Es decir, la gente estaba asombrada. Y no era por el resplendor de su transfiguración, porque como el Señor, si recordáis, el Señor había dicho a la gente que no se lo dijesen a nadie, sino estaban simplemente asombrados por estar en la presencia del Hijo de Dios, porque el Señor Jesucristo era un hacedor de milagros, aquel que realizaba señales milagrosas, aquel que curaba, aquel que sanaba enfermos. Y llegó el Señor Jesucristo y les pregunta a estos que estaban alrededor de los discípulos, ¿qué disputáis con ellos? Y esa palabra disputáis era la palabra que se usaba en el griego para referirse a ¿qué debatís? ¿Qué debatís con ellos? Fijaros, si no contestaron ni los escribas, porque tenían miedo quizá a debatir ahora con el Señor Jesucristo, ni tampoco los discípulos le contestaron sobre qué estaban debatiendo. Ellos no habían podido echar fuera ese demonio y por eso estaban debatiendo a los escribas y los discípulos con ellos. Entonces hubo un silencio. Es como cuando entra a una clase de primero bachillerato y dice, ¿quién ha hecho esto? Nadie, hay silencio absoluto. Pues esto es la misma situación. El Señor, ¿de qué habláis? ¿De qué debatís? Uno dije, bueno, nosotros no vamos a decir nada, los discípulos no se lo vamos a contar. Pero uno, en ese silencio, dice la Escritura, uno de la multitud le respondió. Y si tomamos los evangelios sinópticos en Mateo capítulo 17, que narra este mismo pasaje, dice que llegó hasta donde estaba el Señor Jesucristo, se postró de rodillas delante de él, se hizo oír delante de esa multitud y exclamó, Maestro. Añade el evangelio de Mateo y dice, Señor, y le cuenta qué es lo que había sucedido. Y le dice, traje a ti mi hijo, versículo 17. Lucas añade que era su único hijo. Y le dice, y le explica que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Es decir, le cuenta qué situación había y qué situación los discípulos no habían podido manejar. Por eso los discípulos estaban en silencio, avergonzados. No querían contarle al Señor Jesucristo lo que había sucedido. Y vemos como estos demonios habían estado cumpliendo activamente las órdenes de Satanás desde la caída. Normalmente lo hacen de forma disfrazada, prefieren actuar en encubierto, pero vemos cómo durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, estos demonios y Satanás echó por así decirlo, hizo un ataque total contra él y se manifestaba de forma más abierta y más evidente, como vemos en este pasaje.
Y es probable que este demonio que estaba dentro de este muchacho hubiese preferido permanecer en silencio sin ser descubierto. Algunos otros hubieran pensado que tenía algún tipo de desorden mental, pero no era así. De hecho, en el relato de Mateo, en el versículo 15, el padre describe los síntomas que tenía como un lunático. Y entonces llegamos al segundo punto. Hemos visto esta posesión demoníaca del muchacho, y vamos al segundo punto, que vamos a ver la perversidad de los discípulos. Fijaros, y le sigue contando el hombre y le dice, versículo 18, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Fijaros, el fracaso de los discípulos. No fueron capaces de echar el demonio de este muchacho. ¿Y por qué? Esto era algo sorprendente. Fijaros, vamos a ir un poco más atrás en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 7. Dios, Cristo, le había dado autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Versículo 7. Fijaros, después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, ¿y qué? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y un poco más adelante, en el versículo 13, fijaros, los discípulos, dice, y echaban fuera muchos demonios. Le había dado poder. Y aunque la multitud estaba compuesta por gente que no creía en Jesús, y la fe de este padre era una fe débil, era una fe incompleta, el Señor les dice, oh generación incrédula. Y aquí era una expresión que iba dirigida específicamente a los discípulos. El Señor les estaba amonestando y le estaba diciendo que la causa de que no pudieran expulsar al demonio fue su incapacidad de creer. Fue su incapacidad de creer. El Señor, cuando les dice, oh generación incrédula, le estaba diciendo que la fe de los discípulos era una fe débil. Y era una fe que le estaba ocasionando dolor. Fijaros, en Lucas, en el capítulo 9, versículo 41, en este mismo pasaje, el Señor les llama generación perversa. Generación incrédula. Falta de fe. Creían de forma débil. Después de todo lo que habían pasado, después de que el Señor le había dado autoridad sobre los demonios, después de que ellos mismos habían experimentado el expulsar los demonios, le faltaba fe. Tenían falta de fe. Por eso el soliloquio de Jesús cuando dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y esto es una expresión de exasperación santa. Como cuando el Señor les dice, hombres de poca fe. El Señor estaba triste, estaba dolorido por la fe, por la poca fe de los discípulos. Por tanto, el Señor, viendo que los discípulos no lo habían conseguido, ellos estaban avergonzados, Jesús ordenó, y termina este versículo
En el versículo 19 dice, traedme. Y llegamos al tercer punto de nuestro bosquejo, y es la súplica del Padre. Continúa, dice versículo 20 al 24, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El padre del niño, el padre de este muchacho, estaba a punto de conseguir lo que con tanta desesperación deseaba. El demonio iba a ser expulsado. Dice en el Lucas que comenzó a acercarse este niño a Jesús, y cuando el Espíritu vio a Jesús, fijaros, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba y echaba espumarajos. Mientras esta peligrosa demostración del vil poder demoníaco se producía, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y esto no es que el Señor lo desconocía. Sabéis que Cristo es omnisciente, sino que el Señor lo que quería mostrar era compasión con el Padre. Quería sobrellevar el dolor del Padre, hacer que contase la desgarradora historia de la opresión demoníaca del joven. El Padre no estaba acudiendo a algo impersonal, sino que estaba acudiendo a la persona del Señor Jesucristo. El Señor era una persona humana que mostraba compasión, que le importaba el dolor y que sufría con el sufrimiento humano. Entonces el Señor le abre el corazón y mostró comprensión y misericordia. Y el Padre le dice que desde el niño había estado así durante toda la vida. Y aquí quiero hacer un inciso. Esto no es por algún pecado que había cometido el Padre o el Hijo, sino que todo era, y como dice la palabra del Señor, todo es para la gloria de Dios. Y aunque el demonio había tratado de matar en numerosas ocasiones al muchacho, de ahí cuando dice la expresión echando en el fuego o en el agua, era o para calentar o para echarlo en un pozo, Dios preserva, y Dios en su soberanía estaba al control de la situación de este muchacho para que en ese momento, en esa situación, traerle gloria al Hijo. Para mostrar que Dios es soberano, para mostrar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y para mostrar que Dios tiene todo el poder y que para Él es toda la gloria. La lucha desesperada de ese padre estaba a punto de terminar. Por eso le pide, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y esta misericordia, puedes hacer algo, es ayúdanos, es auxílianos. Es como cuando vemos a alguien que se está ahogando y corremos hacia él para que no se ahogue. Y aquí vemos a este hombre, a este padre, con una fe débil, con una fe
incompleta, pero que correctamente creía y tenía la fe de que Jesús podía liberar al chico. No estaba seguro. Por eso el Señor le dice, si puedes creer, no era una duda, sino una exclamación de sorpresa. El Señor ya había acusado, ya había sanado, por eso le dice, al que cree todo le es posible. Y esta es la lección que el Señor nos quiere dejar en este pasaje. Al que cree todo le es posible. Cuán importante es la fe. Cuán importante es una vida cristiana de fe. Fijaros, no era la primera vez, por poner un ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 34 dice, hija, tu fe te ha hecho salva. O en el capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Poco más adelante también de este pasaje, en Marcos capítulo 10, versículo 27, dice la palabra del Señor, entonces Jesús mirándolos, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué importante es la fe. La lección de que la fe es esencial para acceder al poder de Dios era una lección que era tanto para el judío incrédulo, como para el gentil incrédulo, como para los discípulos, como para cada uno de los cristianos. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos luchamos por la fe, porque nuestra fe es incompleta. El Padre que estaba ante el Señor Jesucristo aún luchaba por creer y por tener fe de que ese hombre podía sanarle. Y no solamente eso, sino que vemos como los discípulos se caracterizaban por una fe que era débil. Se caracterizaban por una fe que era vacilante. Y dice que esta lección, este pasaje, se lo querían enseñar de manera específica a los discípulos, ya que después de la muerte de Cristo estaban solos, necesitaban andar por fe y no necesitaban andar por vista. Por eso inmediatamente dice la palabra del Señor que el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Admitió, ¿verdad?, esa falta de fe. Él sabía y él creía que podía creer en el Señor Jesucristo, pero aún dudaba. Y aún así, como él suplicó al Señor de que le librase del demonio a su hijo, también le rogó a Jesús para que le ayudara a liberarse de su incredulidad. Finalmente, el cuarto de nuestro punto, de nuestro bosquejo, lo encontramos en los versículos que van del 25 al 27. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículos del 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sueldo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Qué pasó? Que el Señor Jesucristo vio que la multitud se agolpaba y por lo tanto decidió terminar la conversación y actuar. El Señor misericordioso quiso evitar mayor vergüenza al angustiado padre y al atormentado hijo. Su ministerio público ya había concluido, ya no le quedaba nada más que demostrar, y por tanto su objetivo era enseñar e instruir a sus discípulos. Y dice la Escritura que volvió al joven, reprendió al espíritu inmundo y éste salió de él y no entró en él. En el Evangelio de Mateo dice que este espíritu inmundo le dejó de manera instantánea. Entonces el espíritu clamó y sacudió con violencia, dice la Escritura, y salió. Y tras este hecho nos describe el evangelista Marcos que el cuerpo quedó como muerto, de modo que muchos de los que estaban allí decían: está muerto. Pero ¿qué dice? Que Jesús le tomó de la mano, le enderezó y lo puso en pie. Entonces el joven, ¿verdad?, se levantó y el padre fue hacia él y se lo devolvió, como dice el Evangelio de Lucas. Aquí termina este extraordinario hecho que nos enseña sobre la importancia de la fe. La vida cristiana, queridos hermanos y amigos, es una vida de fe. Debemos de creer en el Señor Jesucristo. Mas por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y llegamos al último punto de nuestro bosquejo, los dos últimos versículos, 28 y 29, y vamos a ver la importancia de la oración. Dice versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este episodio ya había terminado, las multitudes se habían ido cada uno a su hogar, el Señor ya había curado y había echado fuera a este demonio de este muchacho, se había ido con su padre, él cogió a sus discípulos y, como he dicho antes, quería instruirles. Los coge, probablemente entró en casa, dice el texto, probablemente en la ciudad de Cesarea de Filipo, y sus discípulos, que como recordáis estaban avergonzados porque no habían podido echar fuera a este demonio, le preguntan, le dice: oye, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Estaban desconcertados. ¿Por qué no habían podido hacerlo? Si ya lo habían hecho antes, como hemos leído en Marcos capítulo 6. Si habían echado fuera demonios, ¿por qué en ese momento y en ese instante no fueron capaces? Y Jesús les contesta: este género, no sabemos si se refería a ese tipo particular de demonio, o a una clase de ser, o a los demonios en general. Les dice: no puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que el Señor les quiere enseñar a sus discípulos? Los discípulos en ese momento dependían y dependieron de su propio poder. Creían que ya eran autosuficientes.
Creían que ya lo tenían todo hecho en su vida cristiana. Creían que ya acababan de bajar, habían visto la gloria de Cristo. Ya está. Lo tenemos todo. Puedo vivir solo. Puedo hacer lo que yo quiera. Y descuidaron la oración. La lección para ellos es que la oración humilde y la dependencia continua de nuestro Señor Jesucristo es la vía por la que la fe llega hacia nosotros y toma el poder de Dios. Si nosotros queremos hacer, como se suele decir, la guerra por nuestra cuenta, si nosotros queremos vivir una vida cristiana de espaldas a Dios, sin orar, creyendo que ya somos autosuficientes, que bueno, somos salvos, ya no necesito la iglesia, ya no necesito la oración, ya no necesito escuchar predicaciones porque ya soy o ya he alcanzado la madurez. ¿Qué sucede? Que la fe se va desvaneciendo, que la fe se va haciendo cada vez más débil, que el poder de Dios se va haciendo cada vez más débil y que por tanto vamos a confiar en nuestras propias fuerzas y no por fe en el Señor Jesucristo. El relato de Mateo además añade que el Señor reprendió a sus discípulos por la pequeñez de la fe que mostraban. Fijaros en Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, fijaros, os será imposible. Su falta de fe se correspondía con una debilidad y con algo que les impedía orar. Pero el Señor les dice que si hubiesen tenido fe como el tamaño de una semilla de mostaza, y todos conocemos, ¿verdad?, porque muchas veces se nos ha predicado este pasaje, habrían podido desatar el poder de Dios y vencer cualquier dificultad y haber podido echar fuera a ese demonio y cualquier otra cosa que se le hubiera acontecido. Y esta semilla de mostaza, queridos hermanos, no representa un cierto nivel que debe de alcanzarse. No es como decir, bueno, hay que llegar a este nivel de fe. Y a partir de ese nivel de fe, ya todo es imposible. Sino más bien representa la fe mínima que los creyentes tenían. Fijaros, el Señor a lo largo de todo su ministerio curó a muchos que no tenían fe. Esa fe débil del hombre, aún esa fe débil es suficiente para ejercer el poder de Dios. Queridos hermanos, como he dicho en la introducción y ahora en la conclusión, sin fe es imposible agradar a Dios. La vida cristiana es una vida de fe. Andamos por fe, creemos por fe, confiamos en cada una de las promesas que hay escritas en la palabra del Señor, porque como hemos visto es la palabra profética más segura. Aquí los discípulos habían fracasado, pero aprendieron una valiosísima lección, y es la necesidad de orar, la necesidad de orar con fe, la necesidad de orar con fe de forma persistente, el de no creernos autosuficientes, sino el de estar continuamente confiando en el Señor Jesucristo, orando con fe,
de que Él en su poder nos va a capacitar para poder hacer cualquier cosa que nosotros pidamos dentro de su voluntad. Por eso, este pasaje que hemos estudiado en esta mañana es un pasaje acerca de la fe. El Señor quería capacitar a los creyentes, a sus discípulos, en fe, y cada uno de nosotros debemos de creer y debemos de reforzar nuestra fe y debemos de hacer que ésta crezca por medio de la oración y del ayuno, que es similar a decir, de estar continuamente en dependencia de nuestro Señor Jesucristo. No somos autosuficientes. No nos creamos con una madurez de que ya todo lo podemos hacer, sino que el cristiano de forma diaria necesita creer en fe y poder en el Señor Jesucristo. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.